Gracias te damos, Señor. No solamente eres digno, eres santo, Padre Celestial, y como hijos tuyos sabemos que a través de tu santa y bendita palabra, en esta mañana tú vas a santificarnos. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Recibe la gloria, la honra y esta ofrenda de aplausos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, tomar tu Biblia y buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a dar lectura. Si hay alguna persona que no tiene una Biblia, por favor levante la mano y un servidor le va a hacer llegar una. Amén. Por allá hay una persona que no tiene Biblia, otro joven aquí adelante. Servidores. Cuando lo tengas, lo encuentres, dame un amén, por favor. Vamos a hablar acerca de la fe. Aprovecho el momento para saludar a las personas que nos ven. En cualquier lugar que tú te encuentres, yo sé que vas a ser bendecido, edificado en tu fe para poder agradar a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si la fe viene por el oír, tú y yo nos hemos congregado en este día. ¿Para qué? Para escuchar la bendita palabra de Dios y que podamos crecer en esa fe. Amén. Los saludamos, los bendecimos y desde aquí de Nacajuca, Tabasco, te enviamos un saludo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Así es. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle de lectura. Yo sé que es un texto, un capítulo, muy conocido, pero muy poco comprendido. ¿Me explico? Son, miren, 40 versículos. Vamos a tratar de darle lectura a la mayoría. Voy a ir salteando algunos. Por favor, no pierdas tu vista. Te voy a ir dando el texto en el que voy. Vamos a leer el primero que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera. La pregunta que hago, ¿qué es la fe? Certeza. ¿Tú sabes qué es certeza? Viene de cierto, viene de algo verdadero. ¿Cuántos saben que Dios es verdadero? ¿Y tú y yo qué somos? Dice la Biblia. Mentirosos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, ¿qué? Estábamos, porque para eso apareció Jesucristo. Amén. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Sí? La convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Me salto al 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios. ¿Quién dio testimonio de sus ofrendas? Aquí, Dios mismo, ¿sí? Y muerto aún, habla por ellas. ¿Quién habla por ellas? Por las ofrendas de Abel. Dios mismo da testimonio, ¿sí? De que lo que Abel ofreció fue más agradable a los ojos de Dios de lo que ofreció Caín. Ok, y dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Aquí tenemos un personaje que no ha muerto, que todavía está vivo. ¿Dónde está? Dios lo sabe. Amén. Pero ¿qué es lo que tuvo este varón? Fe. Amén. Por algo Dios hizo algo con él sorprendente, sobrenatural, y no nos deja ver más allá qué pasó, dónde está, ¿verdad? Pero si dice que no ha visto muerte, no ha visto muerte, ¿ok? Dios lo dice en su palabra, tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creerlo, amén. Entonces, dice el versículo 6, pero sin fe, por favor repite esto conmigo el día de hoy. ¿Estás despierto?
¿O todavía te está sacando por ahí las lagañitas? No, yo creo que después de la alabanza ya entramos, ¿verdad? A lo que venimos. Dice aquí, pero sin fe, dije todos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, grábate bien ese texto, por favor. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca había llovido en la tierra. Él no sabía lo que era un huracán, un ciclón, una tormenta, nada de eso. Jamás había acontecido eso, si tú lees bien. Entonces, ¿cómo que va a haber una lluvia por 40 días y se va a inundar y todo va a morir? Y ahí está Noé, construyendo el arca. De ahí hay una comparación del arca de Noé con el Titanic. Era más grande, mejor material y más lujoso el Titanic, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Y el arca a lo mejor no era tan cómoda, pero era resistente. Lo que Dios hace, ¿verdad? Y cuando tiene un propósito, ahí vemos el arca. Hasta hoy todavía la andan buscando, ¿ok? Y dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, ¿qué pasó? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y vamos a otro ejemplo de fe, lo tenemos en Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, es creerle a Dios, ¿verdad? Sin saber, dice a él, a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en un penthouse con Isaac y Jacob. Entiendas, anda tú que quieres comodidades, no es malo, pero anteponga el propósito de Dios. Amén. Coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿cuántos esperan esa ciudad que tiene fundamento? Amén. ¿Seguro? Pues yo quiero ver tu fe, muéstramela a través de tus obras. Amén. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Por qué te estoy hablando de esto, pastora? Está muy largo el capítulo y yo sé que tú ya lo has leído, porque lo que Dios dijo de este último tiempo, cuando Jesús regresara, dijo, cuando yo vuelva a la tierra, hallaré fe. Pero si las iglesias están llenas, la mayoría de la gente tiene una Biblia, todos conocen de la palabra, sí, pero muy pocos la practican. Y si por la fe de Noé se condenó el mundo de ese tiempo, hijos, por la fe de muchos que están actuando, ¿te imaginas en esta generación? Tenemos que esforzarnos. Si ellos se esforzaron, tú y yo, y vivimos en los tiempos de la gracia, ¿te das cuenta? La gracia es permiso para pecar, no te hagas el payaso. ¿Cómo opera la gracia? Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor dijo que en estos últimos tiempos, ¿qué iba a pasar? La maldad iba en aumento. Hay pecados tan tremendos, no se cometieron en la antigüedad, a lo mejor y sí, pero no abundaba tanta la maldad como hoy en día. ¿Me explico? Ok, vamos a continuar porque no me quiero desviar del tema. Y dice en el versículo, me quedé en el 12,
vamos a saltarnos al 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía ¿su qué? Su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Yo te pregunto, ¿quién pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos? ¿Quién lo pensaba? ¿Lo pensaba Dios, el que lo escribió? ¿O lo pensaba Abraham? Y en esa convicción, en esa certeza, él se despojó de su hijo y dijo, Señor, tú me lo diste, tú me lo prometiste, pero si tú me lo pides, Señor, aquí está mi hijo. Es más, la orden le dijo, mátalo tú. Vas a agarrar y lo vas a ofrecer en sacrificio. Quiere decir que Abraham iba a agarrar el cuchillo y se lo iba a enterrar en el corazón a su hijo. ¡Qué tremendo! Pero se lee tan bonito. El problema del cristiano es que leemos, pero no entendemos. Por eso el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo. ¿A quién? A la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? La iglesia, hijos, no es el edificio. Este es un lugar de reunión. Gloria a Dios por este lugar, porque gracias a Dios tenemos un techo que si hay mucho sol nos da una sombra, que si llueve no nos mojamos, que hay una silla, bendito Dios, hay por ahí unos ventiladores, quisiéramos clima, pero gloria a Dios por lo que tenemos, ¿verdad? Amén. Pero la iglesia está compuesta por personas. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Pues tú tienes que estar comprometido con Dios desarrollando la fe. La fe es como un músculo que se ejercita una vez al año, todos los días. Amén. Continúo leyendo. Y dice el 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él prefirió ser llamado hijo de Dios. Amén. Escogiendo antes, fíjense lo que escogió. Ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y ahora es al revés. La gente escoge el deleite temporal del pecado, ¿sí? En lugar de pertenecer al pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra? Dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. ¿En qué tenía puesta la mirada? ¿Cuál es el galardón que Dios nos ofrece hoy? ¿Cuántos quieren esa vida eterna? ¿Y en dónde está esa vida eterna? La cual está en su Hijo Jesucristo. Amén. Ok, y dice aquí más adelante, en el versículo 33, que por fe, está hablando de muchos hombres y personajes de tiempos antiguos, que dice conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es más, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. De eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, de acuerdo a lo que aquí dice, vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Cuántos han sido azotados aquí por el Señor?
¿Cuántos han padecido persecución? Al primer regaño ya se apestó tu actitud. ¿Y tienes fe? ¿Te das cuenta? Y dice aquí 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de Oscar de la Renta, Calvin Klein, pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados. Eran discípulos de Jesús, hijo. Pero ¿qué estaban expectando? ¿Qué tenían estos hombres en común? La fe. ¿Qué necesitamos tú y yo para vivir la vida que le agrada a Dios? La fe. Hijo, la fe no es algo teórico, es algo práctico. Y vamos a dejarle hasta ahí, te lo dejo de tarea, vas a tener una semana que te aprendas todo el capítulo. Sería bueno que lo repitiéramos hasta que entrara a nuestros huesos, ¿verdad? Y hoy, precisamente lo contrario a fe, ¿qué cosa es? Incredulidad. Y la incredulidad es algo que tú y yo tenemos que remover, porque mucha gente por incredulidad no acciona y no deja a Dios ser Dios en sus vidas. Amén. Una de las palabras que el Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Hijos, la gloria de Dios no es algo que se va a dar por sí solo. A ver, Señor, enséñame tu gloria. Y me siento y me cruzo de piernas y espero ver la gloria de Dios. Esto no es algo que funcione de esa manera. Yo quiero decirte que Dios dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Y dijo, les conviene que yo me vaya, pero no les dejaré solos. ¿Enviaré a quién? Al Consolador, el cual estará todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los días. Entonces, pero Dios se mueve, hijos, con los que se mueven. ¿Cuántos saben que Dios es movimiento? Dios no está sentado ahí esperando que las cosas sucedan. Si queremos que las cosas sucedan, Él necesita hombres y mujeres que se muevan en la fe, haciendo una acción que correspondiente. La fe es obediencia. Amén. Entonces, Dios se mueve con los que se mueven. Hay gente que solo tiene buenas intenciones, pero Él no habita con los en las intenciones, sino en la acción. La acción es vida. El que se mueve en fe compromete su reputación. Yo te estoy diciendo que cuando el Señor le da una orden a Abraham, lo primero que le dijo fue, salte de tu tierra y de tu parentela y te voy a dar una tierra por herencia. Es más, dice la Biblia que creyó a Dios, Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero en el momento que sale de Ur de los Caldeos, Abraham no sabía dónde iba y puso en juego su reputación. Porque te imaginas si regresaba fracasado, sin dinero. ¿Cuánta gente lo señaló? No, tú estás loco, dices que te habló Dios, para mí que fue indigestión. Y más que en ese entonces no se honraba a Dios. Ur de los Caldeos era un lugar de idolatría. ¿Me explico? El padre de Abraham era idólatra. Y te imaginas, ya me voy, papá, es que Dios me habló y me dijo. ¿Qué ha de haber dicho el papá? Y dice aquí la palabra de Dios que muchos enfrentaron vituperio, rechazo y fueron maltratados. Hoy en día el creyente está muy cómodo. Queremos beneficios y terminamos comprometiendo principios. Cuando Dios, la fe, mira, es un músculo que hay que desarrollar y termina siendo el carácter del ser humano. Cuando yo te digo y te leí, por la fe hicieron esto, por la fe hicieron lo otro, por el carácter que tuvieron para tomar una decisión, ¿verdad? De obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ok. Yo te dije hace un momento que la acción es vida. El que se mueve en fe compromete su reputación. Hay gente buena, de buenos principios, pero que nunca han logrado cosas y que siempre viven en la mediocridad. Y no me refiero al estado financiero, ¿sí?
Nunca ven un matrimonio restaurado, unos hijos venir a los pies del Señor, un milagro hecho en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque están muy cómodos. No quieren comprometer su reputación. El genuino arrepentimiento, siempre lo he dicho, se despoja de reputación. Y siempre va a dar una evidencia, ¿ok? ¿Qué es mediocridad? Y vamos al diccionario y mira lo que dice la palabra mediocridad. Quiere decir de mala calidad. Hay cristianos de mala calidad, hijos. Y Jesús te lo dice de esta manera. Prefiero que seas frío o caliente, pero si eres tibio, ¿qué va a pasar? O sea, dice el Señor, si eres mediocre, no te decides, ni estás en el mundo, ni estás conmigo. Porque hablas muy bonito, pero no haces nada. Amén. Mucha Biblia aquí en la cabeza. ¿Pero de qué sirve? Amén. La fe no es fe. Se puede predicar de la fe sin vivirla. ¿Ok? Entonces, de mala calidad, que tiene falta de inteligencia o de capacidad para realizar algo, y es una persona de poca eficacia. La persona que vive en la mediocridad siempre habla de los logros de otros y luego les entra envidia porque no ven que porque ven que los demás lo logran y ellos no. La pequeña diferencia entre lo que los logran y ellos se llama acción. Acción igual obediencia, obediencia igual a fe. Amén. Vamos a Génesis 12:1 y te voy a dar esos ejemplos de fe, aunque ya los leímos, pero yo quiero que se te grabe bien, a ti y a mí, lo necesitamos recordar todos los días, repetirlo, hasta que se haga una realidad en nosotros. Génesis 12, versículo 1. Dice así, Dios llama a Abraham, dice el título. ¿Quién llamó a Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí tiene la promesa a Abraham, porque Dios cuando te da una instrucción es porque anhela bendecirte. Amén. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te pregunto, si Abraham no obedece la instrucción, ¿qué hubiera pasado? No iba a ser una nación grande, no iba a recibir bendición, no íbamos a conocer su nombre y no iba a ser de bendición a nadie. Y la persona que ni hace bien ni hace mal es igual a un inútil. ¿Qué te dije acerca de la mediocridad hace un momento? Persona de mala calidad o un cristiano de mala calidad. Dios te da una instrucción y no la obedeces. ¿Cómo quieres recibir la bendición? Dios te va a demandar siempre una acción correspondiente. ¿Cuántos saben que Dios anhela bendecirnos? Es más, Dios te dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mira todo lo que Dios tiene planeado para nosotros, pero nosotros no hacemos lo que Él nos pide. Ok, vamos a ver a otra persona que Dios le dio una instrucción porque también quería bendecirlo. Mateo 19:21. ¿Cuántos quieren ser perfectos, maduros, sabios, crecer en el conocimiento de Dios, ser llamados como Abraham, amigo de Dios? Miren, la pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a dar? ¿Te imaginas si ahorita hiciera yo un examen y le pregunto uno por uno, a ver, Ana, ¿qué estarías dispuesto a darle al Señor para ser perfecta? Te digo algo, nos enredaríamos, nos pondríamos la soga al cuello nosotros mismos. Y te voy a poner un ejemplo. Ya estamos en Mateo 19:21. ¿Sabes de quién está hablando aquí el Señor?
del joven rico, aquel que le dijo, Señor, yo quiero ser tu discípulo, ¿qué haré para heredar el reino de Dios? Ahí lo puedes leer, yo te voy a leer a partir del versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, y al instante el rico lo siguió. Oyendo el joven esta palabra, se fue. ¿Y por qué se entristeció? Porque tenía muchas posesiones. Dios es un Dios que pone demandas, hijo. La fe no probada no puede ser confiada. Tema de Casa de Paz. Amén. Vamos a ver, bueno, me reservo el último ejemplo porque ese es el tema del cual vamos a tratar hoy, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que Dios premia la acción por pequeña que sea. Y esta trae un fruto. Cada acto de obediencia o movimiento de fe, Dios va a hacer algo más grande todavía, porque Dios siempre hará lo que tú y yo no podemos hacer. Y vamos a Juan capítulo 11, hay una historia aquí muy interesante. Yo sé que ya la has escuchado muchas veces. Hace poco el pastor predicó acerca de ello. Juan capítulo 11. Ay, pastora, la muerte de Lázaro. No, no te voy a hablar del difunto. ¿Para qué? Ya sabemos que él resucitó. Te voy a hablar de la incredulidad de los vivos, ¿verdad? Porque ahí la culpa no fue de Lázaro. Lázaro simplemente murió y él ya estaba con el Señor. Había sido un hombre de fe. Yo creo que hasta debe haber dicho, ¿para qué me resucitaste, Marta y María? Todo lo hizo el Señor para satisfacer el egoísmo de ustedes. Porque cuando lloramos, lloramos la ausencia de la persona. Quienes se sienten mal, en este caso, son los que quedamos, ¿verdad? El muerto, si se fue con el Señor, está feliz. No se quiere ni regresar de donde está. Y es lo que tenemos que entender nosotros. Bueno, ya lo tienen. Quédense ahí. Y yo quiero decirte, vamos a leer los siguientes versículos. Versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta su hermana. ¿Sí? Entonces, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. ¿Está qué? ¿Será que Jesús no amaba a María? ¿No amaba a Marta? ¿No amó al mundo? Amén. Pero yo creo que Lázaro era una persona muy apreciada en la vida de Jesús. Y te voy a poner el panorama. No pierdas el libro de Juan, capítulo 11, quédate ahí. Pero Jesús, acuérdense que mientras estuvo en esta tierra, Él recorría ciudades y aldeas. Y yo creo que una de las casas a donde a Jesús le gustaba llegar era a la casa de Lázaro. Era así como una casa donde el Señor Jesús llegaba con los amigos, se relajaba y tenía la mejor atención, la profunda enseñanza de Jesús. Yo creo que en esa casa, hijo, escucharon hablar muchas veces acerca de los principios del reino, de los planes a futuro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque cuando Jesús llega y ya Lázaro había muerto y le habla de la resurrección a Marta, que él le dijo, sí Señor, yo sabré que resucitará, pero en el día, fíjate, lo tenían en casa, hablaba con ellos, conocían sus gustos, pero no les había revelado, no se les había revelado. Y vamos a ir para allá. Y date cuenta cómo
El Señor el día de hoy quiere abrirte el entendimiento y no nada más leas por leer la Escritura. Por eso el Señor demanda, el que lee, entienda lo que el Espíritu. Mira que cuando nos reunimos en su nombre, Él se hace presente. El Espíritu es el maestro autorizado para traernos la revelación acerca de los misterios que Jesús nos dejó escritos y ya revelados. Pero si no prestamos atención, no vamos a recibir esa revelación. ¿Están aquí, iglesia? No se me van a distraer, mucho menos se van a dormir. Entonces, Jesús llegó a Betania cuando Lázaro ya había muerto, cuando las flores estaban marchitas, cuando la gente ya se había ido, ya lo habían llorado. Y dijo Jesús, llévenme a donde lo pusieron. Y se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo, corran la piedra. ¿Cómo es posible que Jesús, que podía resucitar un muerto, dio la orden de que corrieran la piedra? ¿Por qué no hizo el favor completo? ¿Qué es más difícil? ¿Resucitar un muerto o que la piedra se corra solita? Las dos cosas son milagros extraordinarios de Jesús. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero Él dio una instrucción. Corran la piedra. Mira, hijos, cuando Dios te da una instrucción, te va a pedir que tú hagas algo en lo natural para que Él haga lo sobrenatural. Amén. Trae los diezmos y las ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. Y yo me comprometo que voy a reprender a ti, en tu casa, ¿a quién? Al devorador. Cuando llegue el diablo o los demonios a querer robar tu finanza a través de una enfermedad o de cualquier otro problema, ¿tú crees que Dios no se pone enfrente? Él está comprometido con su palabra. Pero ¿qué hace el creyente? Incrédulo como Marta. Sí, Señor, yo sé que un día. Eso no es fe. La fe es una acción en el ahora. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, sigo leyendo. Dice aquí, a mí me llevó a entender el por qué Él, teniendo el poder para levantar a un muerto, dijo, corran la piedra. El punto es el siguiente. Hay gente que está esperando que Dios lo haga todo y Dios nunca va a hacer algo que tú puedes hacer, ¿sí? Tú y yo podemos correr una piedra, pero no podemos levantar un muerto, ¿verdad? ¿Quién lo iba a levantar? ¿A quién teníamos que obedecer? Quita la piedra pues de la incredulidad y de todos los argumentos que le levantas a Dios. Entonces, dice aquí, Él solo puede darle vida a todo lo que está en nosotros muerto. Tampoco va a vivificar tus sueños a menos que tú corras la piedra. Y esa piedra, hijos, representa una acción que tú y yo hemos postergado y el paso que no hemos dado. Cuando un hombre acciona en la palabra de Dios, este hombre merece todos los recursos de Dios. ¿Cuáles son los recursos de Dios? En el cielo hay recursos ilimitados. Jesucristo en la cruz del Calvario conquistó muchos beneficios para nosotros. ¿Cuántos sabemos que por sus llagas hemos sido curados? O sea que la sanidad ya es algo que ya el Señor conquistó. Amén. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Para Jesús era imposible resucitar a Lázaro. Claro que no. Por eso Él nada más dijo, Lázaro, sal fuera. Amén. Dice, el mundo pertenece a la gente que actúa, a la gente práctica. Nadie tiene éxito solo con buenas intenciones. Una buena intención solo es el punto de partida. ¿Cuáles son las decisiones que tú no has tomado? Las instrucciones que no has obedecido. No ocurrirá nada hasta que usted dé el primer paso a la acción. Hace un momento leímos Hebreos, ¿sí? Capítulo 11. ¿Qué hicieron esos hombres para recibir la bendición de parte de Dios? Obedecieron, hijos. Recibieron una instrucción. ¿Te imaginas en el caso de Noé? Haz un arca, porque va a llover. Nunca había llovido sobre la tierra. Y le creyó a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Salvó su casa. En el caso de Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué recibió a cambio? Una nación. Y ser llamado el padre de la fe. Y no solamente el padre de la fe, amigo de Dios. Yo no sé qué tú estás expectando, qué problema pequeño tú tienes, porque Dios
en Jesucristo que puede resucitar un muerto no puede solucionar tu problema? Amén. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no estás obedeciendo? Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Están aquí, iglesia? Ok. ¿Cuáles son entonces las decisiones que no has tomado? Nada ocurrirá hasta que tú des el primer paso. ¿Se acuerdan de Naamán? Siempre hablamos de Naamán. Naamán era un general del ejército sirio, pero leproso, era valiente, dice la Biblia. Recibió una instrucción de parte del profeta. ¿Cuál fue la instrucción? Zambúllete 7 veces en el Jordán. Y vemos resistencia a la orden de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Que hoy en día nosotros estamos llenos de argumentos. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Jesús siempre hace las cosas con un mayor grado de dificultad. Fíjate que cuando enviaron el mensajero a hablar a Jesús, porque yo me imagino que el Lázaro ha de haber llegado con una fiebre a su casa, lo que no sabían las hermanas, que con esa enfermedad entró la muerte a ese hogar. Se pone malo y me imagino que le dieron mucho líquido, es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Toma mucha agua, vamos a ponerle paños de agua fría, y empezamos a hacer todo lo que humanamente para nosotros es posible, ¿ok? Y cuando vieron que el otro iba cada vez más grave, ¿saben qué? Tráiganse a Jesús. Si hemos escuchado a Jesús, las historias que nos ha contado de que liberó a un endemoniado, de que sanó a los leprosos, de que al ciego Bartimeo le devolvió la vista, váyanse corriendo a buscar a Jesús. Y enviaron una carta, ¿verdad? Y la carta decía de la siguiente manera: Señor Jesús, el que amas está enfermo. Por favor, vente inmediatamente. Y de paso te traes unas donas para el desayuno, posdata. Había mucha familiaridad en ellos. Eso es lo que pasa cuando tenemos la verdad muy cerca. No la discernimos, ¿verdad? Eso, lo de las donas, ya fue sacada mía. No crean que eso dice la Escritura, por eso lean. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ok, vámonos, y me quedo 2 días más, y después de esos 2 días... donde él estaba, dice todavía la palabra que se fue a Judea. ¿Cuántos días pasaron? Y después, ¿qué sucedió? Vamos a la Biblia. Ya estamos ahí. Juan capítulo 11, ¿verdad? Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No salió corriendo, ¿sí? Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Te pregunto, ¿dónde vivía Lázaro? Vivía en Betania, si tú lees bien. Ya se había quedado 2 días en el lugar donde estaba, ya luego le dijo a los discípulos: vámonos a Judea. Y ahí se quedaron otros 2 días. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Que respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche o en ignorancia tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijo entonces a sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero si Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Yo te pregunto, ¿ya le habían avisado a Jesús? ¿Cómo lo sabía? El mensajero llegó a decirle que estaba grave. El mensajero se regresó. Y Jesús todavía se queda 4 días. ¿Quién se lo reveló? Porque él mantenía comunión ¿con quién? Jesús no caminaba por emociones, caminaba por la fe. Yo me relaciono ¿con quién? Con el Padre. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuál era el resultado que tenía Jesús de su relación con Dios? El conocimiento verdadero, la revelación. Y caminar en esos sentidos donde tú puedes recibir
profecías, visiones, sueños, donde Dios te anticipa cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, me quedé, ayúdeme. 14. Y 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. ¿A quién le dijo esto? A los discípulos. Dios en Jesucristo estaba lidiando con el carácter de los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque estaba haciendo que ellos desarrollasen fe. Cuando ellos veían un milagro de parte de Jesús, ¿qué crecía en ellos? Fe. ¿Ok? Entonces dijo Tomás, fíjate la mentalidad de los discípulos, porque ¿cuántos no actuamos como Tomás? Llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esto no lo dijo en tono de pregunta. ¿Cuándo Jesús le dijo que iban a morir ellos? Pero iban a morir a su incredulidad. Estaba profetizando, yo creo eso. Entonces, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. O sea que cuando llegó que llevaba el recado, Jesús pudo venir enseguida, mas sin embargo no lo hizo. ¿Sí? Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. ¿Y qué pasó con María? Se quedó en casa. ¿Quién tenía más dominio propio? La que se sentaba a los pies a escuchar al maestro, pero la otra salió y aparte de eso incrédula. ¿Para qué se movió? ¿Para qué salía corriendo? Jesús de todas maneras tenía que llegar a su casa. Entonces dice, y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios. Bueno, y si lo sabes, ¿por qué estás en esa situación de desesperación? ¿Ok? Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, ¿cuándo? En el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Fue la pregunta que el Señor le hizo a Marta, pero también te la hace hoy. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido. ¿Qué estaba el Señor? Trabajando en el carácter de Marta. Le estaba recordando cosas que sin duda ya el Señor le había enseñado. Y ella está reconociendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido, ¿a dónde? Al mundo. Ok. Muchas veces, hijo, la gente está llena de argumentos así como Marta. ¿Cuál es el argumento que a lo mejor tú le estás presentando al Señor? Porque cuando Él le dice a Marta, ¿verdad?, que su hermano iba a resucitar, Marta le quiso dar clases de biología a Jesús. Oye, espérate, Jesús, tú eres carpintero, sabrás de madera, sabrás de cepillos, ¿verdad? Pero en esto yo creo que tengo que darte una asesoría. Sí sabes mucho de la palabra, pero yo quiero decirte que ya lleva 4 días mi hermano en la tumba. Y quiero decirte que el cuerpo entra en un proceso de descomposición. Ya ha pasado un tiempo, las bacterias y los gérmenes. Tenía enfrente, vamos a Juan, para que el Señor también trabaje en nuestro fe. Juan capítulo 1. Ahí mismo. ¿Están aquí? Ok. Dice aquí el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba
La vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado, ya está hablando de Juan, pero cuando habla del verbo hecho carne, dice el versículo 4, en él estaba ¿qué? ¿Con quién estaba hablando Marta? ¿Qué dijo Jesús acerca de él? Él era la resurrección y la vida. Ok, el problema de Marta, yo te pregunto, hijos, ¿Marta tenía revelación o solo conocimiento? ¿Cuándo recibe la revelación Marta? Cuando ve el milagro. Entonces estaba como Tomás, hasta no ver. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los que no vieron. ¿Cuántos necesitan ver un milagro para creerle a Dios? Levanten la mano. Yo creo que la mayoría, hijos. ¿Cuántas veces tú has visto el poder de Dios actuando a favor de otras personas y ni así se activa la fe de la persona? ¿Saben por qué? Muchas veces pasa que lo que no queremos es ver comprometida nuestra reputación porque no le hemos creído. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dijo, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Fue una pregunta. ¿De qué carece la gente hoy en día? De fe, de convicción. Caminas en la certeza. ¿Por qué sucede muchas veces que al primer problema la gente aborta el propósito y se va peleado con Dios, aunque Dios no tuvo nada que ver en un problema? Y lo primero y lo más fácil es regresar al mundo. Por eso el Señor dijo, es mejor que seas frío o caliente y no que seas tibio. ¿Qué hablamos de que tibieza y mediocridad es lo mismo? ¿Qué es mediocridad? Lo definimos hace un momento. Es un cristiano de mala calidad. Acuérdate que el Señor a todos nos dio un talento y un día vamos a comparecer delante de Él. Bueno, yo te di un talento. ¿Qué pasó con aquel que fue y lo escondió? ¿Cómo le dijo? Siervo malo y negligente. Entra en el gozo de tu Señor. Siervo inútil. ¿A dónde va el siervo inútil? A las tinieblas de afuera. Seguimos leyendo. Hijos, si queremos un milagro en nuestra vida, tenemos que remover esa piedra. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es quitar la piedra y Cristo hará el milagro. Todo milagro es una sociedad, un ponernos de acuerdo con Jesús y alinearnos a su instrucción. Nuestros pensamientos no son los de Él. Hay algo que a nosotros nos corresponde hacer. La casa de Lázaro, que estaba cerca de Betania, era la casa de descanso del Maestro. Jesús enseñó muchas veces en su casa verdades muy profundas y ocultas. ¿Sí? Lázaro, ya vimos que se puso muy grave y de inmediato mandaron a Jesús. Vemos la actitud de Jesús ante la situación y también Dios ve, o Jesús ve la situación que tú estás pasando. Yo no sé cuál sea el problema que tú tienes. Puede ser un problema familiar, con tu esposo, con tus hijos. Y mucha gente queremos actuar de la manera que Marta lo hizo, tratando de manipular a Dios con lágrimas, con gritos, haciéndole un chantaje emocional. Señor, pero yo he ido a tu casa. Señor, pero yo te he servido. ¿De qué nos sirve si no obedecemos a las instrucciones? Hace un momento yo te dije que una de las instrucciones que Dios le dio a Abraham fue: salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuántas personas vienen a consejería? Y lo tengo que decir, hijos, porque es algo que hoy es muy común. Los hijos se casan a temprana edad, no preparan, ¿verdad?, el lugar a donde van a ir, porque pues todo fue en la emoción, en la pasión. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dónde terminan viviendo los hijos? En la casa del papá, en la casa de los suegros. Y al rato tienen los problemas. Y la instrucción que Dios da, ¿cuál es? Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué va a pasar? ¿Se unirá? ¿Cómo quieren que
el Señor solucione, bendiga su matrimonio o la unión si no estamos haciendo las cosas conforme a Dios. Les digo porque todos los que están aquí presentes, en su mayoría el día de hoy no hay personas que nos estén visitando. Hay puro hijo, ¿verdad?, de esta casa. ¿Cuántos están en un discipulado? ¿Cuántos están accionando su fe? Amén. ¿Cuántos quieren la justicia y el orden de Dios en su casa? ¿Cuál es la instrucción que tú estás obedeciendo? Amén. Si es en el caso del matrimonio, en el matrimonio tenemos una situación, la esposa y el esposo son roles muy distintos. ¿Qué es lo que Dios demanda de cada uno de ellos? Obediencia. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer la esposa? Sujetarse al esposo. Ok, queremos ver la gloria de Dios en nuestro matrimonio. ¿Y el esposo qué es lo que tiene que hacer? Sujetarse al Señor. ¿Cuándo hay problemas? Cuando no se cumple con el propósito. Tú y yo estamos diseñados para funcionar de una manera. Cuando no funcionamos de acuerdo al diseño de Dios, yo te pregunto, ¿viene bendición a nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Abortando un propósito y nos estamos tornando incrédulos. Tú y yo como hijos de Dios estamos llamados para caminar en fe, para alinear nuestra vida y nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. El problema del creyente hoy en día es que precisamente carece de fe. Y la fe, dijimos, viene ¿por qué? Por el oír. ¿Quién al final de cuentas tiene la culpa de que tú y yo no tengamos fe? ¿La tiene Dios? ¿La tiene la iglesia? ¿La tiene el pastor? Nosotros. ¿Cuál es la acción correspondiente que nosotros tenemos que hacer? Si dice el Señor que la fe viene por el oír, hay otra instrucción donde el Señor dice no dejes de congregarte. Y menos cuando aquel día se acerque. Estamos hablando que estamos viviendo los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, ¿qué dijo el Señor acerca de ellos? Que la maldad iba en aumento. Padres, estamos desprotegiendo a nuestros hijos. Nosotros que debemos de ser los primeros que le modelemos a nuestros hijos, siendo ejemplo, porque como padres somos los que direccionamos este barco, diría él. Y cuando el padre aborta el propósito, ¿qué pasa? ¿Qué fe están imitando nuestros hijos? ¿O qué fe van a imitar nuestros hijos? ¿Estamos entendiendo? Leemos historias en la Biblia como la de Lázaro, como la de Noé, y nos emocionamos nada más, iglesia. Pero si el Señor Jesucristo estuviera que escribir nuestra historia, estuviera plasmada aquí, ¿qué diría acerca de tu vida y de mi vida? Vamos a suponer a una familia y Dios dándole instrucción a esa familia para la restauración, para la sanidad, y hay instrucciones que tú y yo debemos obedecer. Si no lo hacemos, dime, acuérdate que hace un momento yo te leía que en el caso de Abraham le dijo, y te bendeciré y serás bendición y engrandeceré tu nombre. ¿Será que tu nombre sería digno de ser mencionado? ¿O mi nombre? A Jesús se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Nombre ante el cual, dice la Escritura, se dobla toda rodilla en el cielo. ¿Qué fue lo que Jesús ganó con su sacrificio? La autoridad y un nombre. ¿Me explico? ¿Por qué están registrados los nombres de todos esos hombres de fe? ¿Qué hicieron? Una acción correspondiente. La pregunta, ¿cuántos nosotros estamos comprometiendo principios por obtener un beneficio y no estamos desarrollando el carácter de Cristo? Estamos muy cómodos, ¿verdad? Y no queremos poner en juego nuestra reputación. Hay gente que le ha dicho ya el Señor, salte de tu tierra y de tu parentela, hijo, yo te voy a bendecir. Y ahí están, pero si me salgo y tengo que pagar renta, no, yo aquí estoy cómodo, no pago ni un peso. Y el Señor llamándote. Es que yo te dije en la palabra, ¿verdad? Que si te unías a tu mujer, dejaras a tú. Y ahí están altercando con Dios, como Marta. ¿De quién es el problema? ¿De la persona o del que le da la instrucción? ¿Quién va a recibir la consecuencia de la desobediencia? Pero el problema es que luego la agarran con Dios.
Ok. ¿Cuántas Martas hay aquí? Y el Señor te dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El testimonio de hace poco de una persona que decía que estaba harta, que cuando iba a consejería le dijeran que ella tenía que hacer una acción correspondiente. Resulta que siempre el esposo le pegaba, llegaba tomado y le daba unas golpizas, pero alguien por ahí le dijo, tienes que sujetarte a tu esposo. Le digo, hija, pero si tu esposo no está sujeto a Dios, él no tiene autoridad sobre ti, ¿sí? Tú tienes que hacer una acción correspondiente. Entonces, ella iba y siempre le gustaba que le dieran por su lado, hasta que en una de esas no solamente golpea a ella, sino golpea al hijo y lo manda al hospital. Es hasta entonces que ella hizo una acción correspondiente, o como lo que veíamos el día de ayer, ¿no? ¿Cuántas veces la invitación ha llegado a la vida de las personas y tiene que acontecer una situación muy fea, muy desagradable, para entonces sí querer implorarle a Dios que venga y nos solucione los problemas que ya de antemano el Señor nos dijo que nos íbamos a evitar ciertas situaciones siempre y cuando nosotros obedecíamos a la voz de Dios? ¿Qué dice Deuteronomio 28? Acontecerá que si oyes con atención la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que va a venir a nuestra vida. La gente anda detrás del milagro hoy en día. Cuando dijo el Señor, estas señales o estas bendiciones te alcanzan. ¿Estamos entendiendo? Ok. Vamos a leer el desenlace de esta historia. Ya sabemos cómo termina. Regresemos a Juan capítulo 11. Porque cuando llega Jesús, ahí dice la Biblia que todos los vecinos se agolparon para ver qué iba a hacer, pero lo hicieron con morbo. La gente estaba esperando que Jesús fracasara. ¿Por qué creen ustedes que Jesús lloró? Jesús ya sabía que Lázaro iba a resucitar. Mucha gente dice, es que se conmovió. Ciertamente la Biblia dice que se conmovió porque Lázaro había muerto, pero él ya había pedido a Dios que Lázaro resucitara para que la fe de las personas creciera. Que sanó leprosos, que le devolvió la vista al ciego, que hizo tantos milagros, y eso que esta familia lo atendía y le servía y gastaba dinero porque hacían buenas comidas cuando Jesús llegaba, y no tuvo, ¿verdad?, la desfachatez de venir, aunque sea rapidito, cuando se le mandó a avisar. ¿Ya para qué viene? Imagínate, te digo algo, Jesús mismo estaba escuchando los pensamientos. ¿Quién dijimos que era Él? La vida misma. Todas las cosas por Él fueron hechas y para Él. O sea que tú y yo entramos ahí, tú y yo fuimos hechos por Él y para Él. Conoce el corazón del hombre, sabía de la incredulidad y de la dureza, no solamente de aquellas personas que lo tuvieron cerca, con los que convivía, con los que les dio discipulado, y a la hora de la hora la fe que pasó, falló, ¿sí? Y ya te imaginas toda la gente, ay, a ver si se equivoca. ¿Cuánta gente está expectando que tú te equivoques? O te quieren ver fracasado. Pero dice el Señor, no he visto justo desamparado o avergonzado, ni hijo de justo que mendigue pan. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo practicamos la justicia de Dios, nunca, hijos, vamos a dejar de ver la gloria de Dios. Dios se compromete con los que se comprometen. Dios no va a bendecir a un pasivo, va a bendecir a una persona que se mueva en fe. ¿Qué es lo que recompensa a Dios? Dice que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo tú estás buscando a Dios? ¿Con ganas de no encontrarlo? Entonces vemos que llega a la aldea y la gente se agolpa, y luego todavía, mira que mandó a decir que 4 días después de muerto y que le abran la piedra, le remuevan la piedra de la cueva. ¿Qué le pasa? ¿Qué crees que esperaba ver la gente? ¿Por qué crees tú que Jesús lloró? Por la incredulidad de la gente.
por el dolor de que aún a pesar de saber acerca de los milagros, y por eso te dije hace un momento, cuando Jesús venga hallará fe. Hija o hijo, si el problema que tú tengas, hasta ahorita gracias a Dios nadie se te ha muerto, pero todavía no has visto la solución, es porque no has obedecido la voz de Dios. Porque el que le busca, le encuentra. El que le pide, recibe. Y el que toca, se le abre. No, pastor, yo todavía estoy batallando con la salvación de mi esposo, de mi esposa. ¿Será que Dios quiere retardar su bendición a tu vida? ¿Qué instrucción no estás obedeciendo? Mujer, plántate en justicia, no comprometas principios, levanta dignidad. Siempre se los he dicho, no te vendas por un plato de comida, por un momento de placer, no comprometas la primogenitura. Esaú, ¿en cuánto dio la primogenitura? Un plato de lentejas, por el beneficio de no pagar una renta. A lo mejor te sigues quedando y el problema se te hizo grande. Ay, pero es que tengo problemas con los hijos. Sí, pero el hijo ya está, ya, sácalo. Ah, no, es que si se va me quedo solito, solita. Bueno, pues compra compañía. Luego no te quejes. Amén. ¿Cuántos quieren remover la piedra hoy? ¿Seguro? Miren que esto fue dejado aquí escrito. El Señor lo permitió, ¿para qué? Para que tú y yo abriéramos bien los ojos. Amén. Pero vamos a ver el desenlace de esto. Dice aquí, los vecinos se agolparon para ver a Jesús con curiosidad, mas no con fe. Ninguno con esperanza, todos con morbo. Ninguno con confianza, nadie esperaba un milagro. Todos querían ver a Jesús fracasar y salir derrotado. Las miradas de incredulidad, burla y reproche. Jesús no pudo dejar a Pedro predicando unos días, decían por ahí, y venirse él corriendo, porque así piensa la gente, de repente acomodan todo a conveniencia. No, Jesús hizo las cosas a propósito. Entonces Cristo en ese momento mira a la multitud, siente miradas hostiles, oye los pensamientos y ve el rostro triste y acusador incluso de su amiga Marta. ¿Cuál fue el reproche de Marta? Si hubieras llegado antes, Señor Jesús, mi hermano no hubiese pasado esto. De coca, el platillo tan sabroso que te preparaba. Porque a veces queremos comprar el favor de Dios. Eso no se compra. Es la fe la que se mueve, la que mueve la mano de Dios a tu favor. Y la fe, dije, es una acción. Y la acción es igual a ¿qué? A obediencia. Si ya Jesús, yo te puedo pasar llorando, ayunando, pelándome las rodillas y pidiéndole a Dios, Señor, bendíceme en las finanzas. Dice el Señor, dad y se os dará. ¿Estás dando? No, pero no quiero dar porque cuando se trata de ofrenda, pues yo no suelto. Aunque me hablen de la viuda que lo dio todo, a mí no me importa. Ese es cuento que cuenta el pastor porque quiere que se caigan con la lana. Y el diezmo, no, porque luego no tengo para... Ok, ¿a quién le presentas esos argumentos? ¿De quién viene la bendición? Amén. Entonces, oras, ayunas, puedes ayunar 40 días y 40 noches si tú quieres. Yo te pregunto, ¿Dios va a desatar el favor de Dios? No, porque ya Dios dejó una instrucción. Dad y se os dará. Y dice, traigan el diezmo y ofrenda, ¿a dónde? Al alfolí. Y haya... Entonces, ya está dada la orden. No te dijo, vete a ayunar 20 días. No te dijo eso. Tengo un problema con un hijo, voy a ayunar 21 días. Ayuna todo el año si tú quieres. Pero hasta que no saques el hijo, ¿verdad? No se te va a solucionar el problema. Sí, es que dijo el Señor que ese género no sale con la oración y ayuno. Los demonios, hijos. O el género de la incredulidad. ¿Verdad? Ora y ayuna para que tengas convicción y conságrate al Señor, ¿ok? Entonces dice aquí, Cristo lloró por las veces que había compartido las enseñanzas en esa casa y había explicado las leyes del reino y quién era y cuál era su misión. Vieron pero no observaron, oyeron pero no escucharon. La pregunta es, ¿tú has
oído, pero escuchas. Estás escuchando verdaderamente la palabra de Dios, va a generar convicción. Pero si no, hijos, esta misma palabra puede llegar a condenarte cuando estemos ante la presencia de Dios. Amén. Puedes ponerte de pie. Vamos a hacer una oración, la vamos a hacer todos. Porque si dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, yo no sé qué problema tú has estado pasando en estos días o cuál problema has estado batallando de ya hace mucho tiempo. Es más, hay gente que reincide en el pecado, pero ¿qué dice la palabra? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué tengo que hacer con las malas compañías? ¿Qué dice Corintios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo, no hay concordia y no hay acuerdo. Ya está escrito, podrás orar, podrás ayunar, podrás hacer lo que tú quieras, pero Dios lo único que quiere es que una fe obediente. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta hora en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Perdónanos, Señor, en esta hora por toda incredulidad, Padre Celestial, porque al igual que Marta, Padre Celestial, muchas veces hemos sido insolentes ante tu santa y bendita presencia y hemos sido desobedientes a la instrucción, Señor. Dice tu palabra que tú no vas a dar por inocente al culpable. Oh Dios, en esta hora te pedimos que tú tengas misericordia. Dice tu palabra que nuevas son cada mañana tus misericordias. En este día, Padre Celestial, no queremos que sea un domingo más, que salgamos igual, Padre Celestial, sino que cada vez que nosotros recibamos esa verdad, Padre Celestial, en nuestro espíritu, tengamos la convicción para ponerla por obra. Padre, sabemos que muchas veces allá afuera hay gente que está expectando, Padre, vernos fracasar, pero tú dijiste que el que a ti viene no le echas fuera, Padre, y el que cree en ti no es avergonzado. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si tú lo has dicho, Señor, es porque tú lo harás. Y tú quieres acelerar, Padre Celestial, ese proceso en nosotros. Tú quieres que cada uno de los que estamos hoy aquí tengamos una experiencia personal contigo, Señor, pero lo que tú estás demandando en este tiempo es una fe obediente. Perdónanos, Señor, por toda pasividad. Perdónanos, Señor, si hemos presentado argumentos. Tu palabra dice que derribemos todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. No está hablando de hacerlo solamente con otras personas, sino en nosotros mismos, Padre Celestial. Por eso te pedimos que nos confrontes con tu verdad, Padre Celestial. Queremos ser probados en nuestra fe. Es más, nos comprometemos. Levanta tu mano. Y si en verdad quieres crecer en fe, dile al Señor en esta hora: Padre, te pido que tú pruebes mi fe. Quiero ejercitarme y desarrollarla por mi crecimiento, Señor. Perdóname, Señor, si en vez de enfrentar al enemigo, he caído en coinonía con él, Señor. Si por mi falta de autoridad, Padre, yo he hecho que los problemas crezcan, perdóname. Te pido en esta hora que me ayudes a derribar todo argumento, toda fortaleza que se ha levantado en mi pensamiento. Ayúdame a remover la piedra de la incredulidad, de la falta de perseverancia, de la falta de fe, Señor. Perdóname, te amo. Todas las cosas nos han sido dadas, Señor, en ti, porque tú eres el dador de la vida y has venido a darnos vida y en abundancia. Te pido, Señor, que me ayudes a alcanzar las promesas, porque tus promesas son en el sí y en el amén. En esta semana quiero tener una experiencia contigo
crecer en fe y ver moverse tu mano a mi favor. Pongo en tus manos mi necesidad y te dejaré a ti, Señor. Seré el Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahí mantente en una actitud de adoración. Vamos a darle gracias al Señor.